Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento, muchas gracias. Gracias también a nuestro hermano Alfonso por las recomendaciones. Bien, hermanos, pues se trata de ir creciendo cada día, ¿verdad? Hay un versículo en la palabra del Señor que dice: no os conforméis a este siglo, mas reformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí, entonces ese es el propósito de estar en esta casa de oración. Y, ¿verdad? Me comentaba nuestro hermano ministro, hermanos, que este es el lugar de preparación. Ciertamente no contamos con seminarios o institutos bíblicos, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos ha dado la oportunidad de conocer en este humilde lugar que es la iglesia de Dios. Y hermanos, Dios nos ha formado pues para su gloria y su honra y para servir. El tema, hermanos, es similar a la clase, ¿verdad? Y la predicación del día ayer por la tarde, y lleva, hermanos, por nombre Perfeccionando a los Santos. Creo, hermanos, que Dios también pone en el corazón de sus servidores el mensaje, hermanos, que hemos de predicar. A veces decimos, y yo creo que alguien le contó al hermano Marcos parte de mi vida, dice, porque cómo es que pues todo lo que está diciendo como que se supiera lo que estoy pasando. A veces, hermanos, eso sucede, pero no es así, porque Dios conoce más que nadie los corazones de sus hijos y sabe realmente lo que necesitamos, ¿verdad? Y Él es el que mueve también los corazones de los predicadores. Bien, entonces, hermanos, pues vamos a iniciar con una lectura bíblica que se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Versículos, vamos a leer desde el versículo, me acompañan a leer del verso 11 al verso 13. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. 3 versículos de la palabra de nuestro Dios. Si estamos, hermanos, listos, demos lectura, hermanos, en el nombre de Cristo. Y dice así: y Él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Si nos dábamos cuenta, hermanos, en la clase de la mañana estuvo pues un poquito candente, ¿verdad? Porque opinábamos y decíamos nuestro parecer de la manera en que lo entendemos, y sí, acerca de los temperamentos y el carácter es un poquito difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, hermanos, vamos creciendo, ¿verdad? En gracia y en conocimiento. Podríamos preguntarnos, ya que se han mencionado nada más breve, 4 temperamentos, ¿verdad? Que el colérico y el pasivo y etcétera. Hermanos, no nos preguntamos a lo mejor de casualidad, y nuestro Padre Dios y Jesús, como qué temperamentos sería el de ellos, ¿verdad? O cuál es el que debiéramos de tener, ¿verdad? Pero, hermanos, existe en realidad una medida, existe, hermanos, algo donde nosotros podamos reflejarnos, o sea, podamos medir cuál es el ejemplo a seguir. Bueno, lo acabamos de leer. Sí existe, hermanos, una medida, sí existe un ejemplo a seguir, ¿verdad? A veces decimos nosotros como seres humanos, no, yo quisiera ser como el hermano, era bien tranquilo, no se enoja, siempre se la pasa sonriendo, no, ¿qué problemas ha de tener en su familia? Bueno, eso decimos, ¿verdad? Pero ¿quién conoce mejor a la familia que la propia familia y nuestro Dios? Pero a más que eso, hermanos, yo creo que nosotros debiéramos de fijarnos, hermanos, realmente en la figura ejemplar, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la medida, dice el apóstol Pablo, que Dios dio, ¿verdad?, al pueblo de Israel y a la iglesia, ciertamente dice,
algunos apóstoles, otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. ¿Cuál es el propósito? El propósito es para perfección de los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Significa entonces, hermanos, que todo es necesario, hermanos. A veces nosotros decimos, no, pues que el hermano tiene el don de evangelizar, el hermano tiene el don de predicar, el hermano tiene el don de cantar. Pues todo es bueno, hermanos, porque todo lo necesitamos y todo nos edifica. No debiésemos de decir, pues no me gusta cómo predica el hermano, no, porque lo que él está predicando, lo que uno ya lo tiene, el otro lo necesita. Pero todo es necesario, porque así dice la Biblia, hermanos, que Dios dio a unos dones de esto, dones de este otro, pero con el único propósito que seamos edificados y que el cuerpo, ¿qué cosa? Vaya creciendo. ¿Creciendo en qué, hermanos? En sabiduría, en conocimiento, en espiritualidad, en todas esas áreas. Dice, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo Jesús. Entonces, ese es el buen propósito, ¿verdad? De que Dios ha puesto dones en sus hijos. Entonces, y ese precisamente es, hermanos, lo que Dios desea de todos los hijos de Dios. Bueno, desea de todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos están dispuestos, hermanos, a mejorar su vida. Decíamos en la mañana, nuestro carácter, ¿verdad? Nos conformamos con nuestro carácter y decían, ¿verdad? Que nuestro carácter, decimos, yo así nací, así me voy a morir. Hay una frase que por ahí dicen que genio no sé qué hasta la muerte, por ahí va, ¿verdad? Lo oigo que dicen. Dicen, yo no voy a cambiar, yo así nací y punto. Pero no, hermanos, todos podemos, como dice la Escritura, moldear nuestro carácter, podemos mejorar, podemos perfeccionarnos. Ciertamente, hermanos, alguien podría decir nadie es perfecto, y también tiene razón en cierto modo, pero acordémonos que dice la palabra del Señor en el principio. Dice que Dios hizo al hombre. ¿Cómo lo hizo Dios al hombre? A imagen y semejanza. ¿Y qué significa eso de imagen y semejanza? ¿En qué está esa semejanza? ¿Cuál es realmente la imagen y la semejanza, hermanos? De que Dios también tiene narices, ojos, boca como nosotros. ¿En qué consiste su imagen y semejanza? Sí, ¿verdad? En que Dios nos hizo rectos o perfectos. ¿Nuestro Dios es perfecto? Pues en eso, hermanos, es la imagen y la semejanza que Dios hizo al hombre recto, dice perfecto. ¿Qué le faltaba al ser humano? Nada. Lo hizo recto y perfecto, hermanos, y santo, puro. ¿Cuándo fue que vino, hermanos, a enterarse el hombre de que estaban desnudos? ¿Cuándo se vino a enterar? ¿Cuándo desobedecieron, hermanos? Cuando fueron seducidos por la serpiente y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pregunta, ¿y no se daban cuenta antes? Pues posiblemente no. Entonces, o a lo mejor sí, pero no había esa malicia en su corazón de que les diera vergüenza, ¿verdad? Eso puede ser un misterio de nuestro Dios, de cómo, hermanos, la primer pareja no experimentó la vergüenza, sino que vino después de la desobediencia. Entonces, hermanos, la desobediencia trae no recompensa, sino una consecuencia. Una cosa es recompensa, la recompensa es cuando te lo mereces, hiciste algo bueno, pero cuando desobedeces, en vez de recompensa viene consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte. Así dijo el Señor, el día que de él comieres morirás, y también las enfermedades, y también, hermanos, el cansancio y la fatiga, y bueno, etcétera. Todo eso trajo como consecuencia por la desobediencia del hombre. Pero, hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre, hermanos, Él no pierde la imagen. Él no pierde, hermanos, la imagen de la perfección. El que la pierde es el hombre por su desobediencia. Y el resultado, repetimos, es la muerte. Pero Dios, hermanos, es bueno, es misericordioso, porque somos obra de sus manos. Y Él quiere nuevamente darnos la oportunidad ¿de qué? De recuperar esa imagen que se perdió desde ese entonces. ¿Y cuál es esa imagen, decimos? La rectitud. ¿Qué cosa? La perfección. Porque así dice la Escritura, y lo vamos a ver, que así dice, lo acabamos de leer, hermanos, que Dios ha puesto estos dones en los hombres para la perfección de los santos.
Hay algunos versículos, hermanos, tan claros que no le podemos interpretar, como por ejemplo lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 48, si lo leemos. Dice así, San Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice así: sed pues vosotros, ¿qué cosa? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. ¿Quién lo dice, hermanos? Jesús, el Hijo de Dios. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, hermanos, ¿por qué lo dice el Señor Jesús? ¿Porque lo somos o porque no lo somos? Porque no lo somos. Pero Dios, y a través de Cristo Jesús, dice, sean ustedes perfectos. ¿Pero de qué manera? ¿Qué áreas comprende, hermanos, la perfección? Pues lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Vamos a dar unas pistas de cómo, hermanos, podemos nosotros mejorar, de cómo nosotros podemos perfeccionarnos, ¿sí? Porque todo esto que estamos aquí viviendo, hermanos, es como comentaba mi hermana, estamos en un proceso de regeneración, de renovación y también de perfección. Lo que estamos viviendo en estos momentos, ciertamente no podemos nosotros decir que somos perfectos, pero también sí podemos decirlo en cierto modo. Por ejemplo, pregunta, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Que hay hombres justos en la tierra, sí o no? ¿Verdad? Uno puede decir sí, el que dice sí tiene razón, y el que dice no, pues también tiene razón. ¿Cómo? ¿Se contradice? Es que dice la Escritura, dice Romanos, ¿verdad? Capítulo, si no mal recuerdo por ahí, dice que no hay, dice, escrito está, dice, no hay, el capítulo 3, verso 10, como escrito está, no hay ni un justo, ni aun que uno que haga el bien. Pero hermanos, también vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, dice que Dios apartó a Noé. ¿Cuál era la característica de Noé? ¿Varón qué? Justo y perfecto fue Noé en sus generaciones. Y otro personaje que también es muy conocido, Job. ¿Cómo, hermanos, Dios lo identifica? ¿Como un hombre qué? Recto, perfecto, temeroso y apartado de qué. Entonces, ¿era justo el siervo Job? ¿Era perfecto? Sí. ¿Y Noé? Es que la Escritura lo dice. Y por fin, ¿hay o no hay hombres justos en la tierra? ¿Verdad que sí? Como que pareciera que hay, bueno, dice que sí, luego dice que no. Lo que pasa, hermanos, que la justicia no somos nosotros los que tenemos el derecho de decir yo soy justo, porque el que nos justifica, ¿quién es? Es nuestro Padre Dios, exactamente. Y cuando dice, hermanos, que no hay ningún justo que busca a Dios, es porque realmente así es. No existe la iniciativa del ser humano para que diga, yo creo que lo que hice está mal, yo creo que debemos de buscar a Dios, lo necesitamos. No existe la iniciativa, porque es Dios el que nos llama, ¿o no es cierto? Es Él el que nos busca y nos encuentra, no somos nosotros, ¿verdad? Entonces, para que digamos que somos justos por naturaleza o por iniciativa propia, y cuando uno, hermanos, acepta, entiende el Evangelio, obedece la palabra de Dios, entonces de parte de nuestro Dios, si aquella persona acepta su palabra, ¿cómo lo declara el Señor? Justo, ¿verdad? ¿Pero quién lo declara? Dios. Entonces, hermanos, pues no nos debe de preocupar, pues si la gente nos dice que somos malos o injustos o imperfectos o lo que sea. Lo que nos debe de preocupar, lo que diga Dios, ¿de quién? De nosotros, hermanos, porque es la parte importante, hermanos, de que el Señor nos justifica a nosotros porque hemos aceptado la palabra de Dios, porque la vivimos y creemos en Él. Entonces, ¿pero qué áreas comprende, hermanos, la perfección? ¿Qué áreas? Ciertamente son muchas de las áreas, pero vamos a hablar de unas de las importantes. ¿Sí? Sería bueno, hermanos,
ir conociendo mejor. Fíjense, hermanos, y a veces nosotros decimos, me gustaría conocer el carácter de mis hermanos, me gustaría conocerlos para llevarnos bien. Está bien, es buena iniciativa para relacionarse, tener unas buenas relaciones humanas, y es bueno, no es malo. Pero sería más bueno conocer a quién, hermanos. Sí, bueno, esa es otra también, es válida. Pero fíjense, hermanos, ¿ustedes creen que a veces nos conocemos a nosotros mismos? A veces ni a nosotros mismos nos conocemos. Sí, yo creo, hermanos, que la parte más importante de nuestra vida es conocer el carácter ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque allí está la vida eterna, alinearnos al carácter de Dios. Si nos alineamos al carácter de Dios, si comprendemos el carácter de Dios, entonces entenderemos a nuestros semejantes. ¿Ustedes creen que Dios, hermanos, en su infinito poder, en su infinita misericordia, no conoce del sentir de todos los seres humanos? Entonces, si nosotros, hermanos, nos alineamos al carácter de Dios, entonces entenderíamos a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque estamos alineados ¿a quién? Al carácter ¿de quién? De Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Será colérico? ¿Será flemático? Entonces, vamos a investigarlo a través de las áreas que caracterizan, hermanos, el carácter de Dios. Una de ellas, lo acabamos de leer, dice, sed vosotros perfectos como mi Padre que está en los cielos es ¿qué? Es perfecto. Entonces, eso es lo que Cristo desea y de todos sus hijos, que seamos perfectos. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo lograremos? ¿O no lo deseáramos nosotros también? Jesús lo desea. Es que, entonces, vamos a ver, hermanos, las áreas que comprenden esa área de la perfección. Por ejemplo, hay otro versículo en la palabra del Señor que dice así, dice, sed santos, porque yo ¿qué? Eso es otro deseo. Entonces allí estamos, hermanos, entendiendo el carácter de Dios. A Dios le gusta que nosotros seamos ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Dios desea que seamos perfectos. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y Lucas, hermanos, en vez de usar la palabra perfecto, usa la otra virtud que dice, sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es ¿qué? Misericordioso. Entonces, hermanos, al ir comprendiendo el carácter de Dios, lo que a Dios le agrada, hermanos, podremos entender a los demás. Preocupémonos primeramente por conocer el carácter de Dios antes que a los demás. Y entonces habrá esos resultados que nosotros realmente deseamos. Bien, entonces vamos a ver, hermanos, otros ejemplos, ¿verdad? Para ir conociendo el carácter de Dios, ¿verdad? Para ir encontrando esa perfección, ir mejorando. Por ejemplo, vamos a ver lo que dice San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, que era, a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Entonces, hermanos, en cierto modo, los escribas y fariseos sí tenían la doctrina verdadera, ¿verdad? Pero, hermanos, habían descuidado lo más importante de la ley. ¿Es malo dar diezmo? No. Pero es más malo dejar el juicio, la misericordia y la fe. Y eso es lo que ellos habían descuidado. Son partes muy importantes, hermanos, que debemos de tomar muy en serio en nuestra carrera, en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Acordémonos, juicio, dejaron lo más grave de la ley. Juicio, ¿qué más?
Sí, esas cosas, hermanos, no se nos deben de olvidar, ¿verdad? Y deben de estar en nuestra memoria para ponerla en práctica, porque allí entonces entendemos que eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? El juicio, hermanos, viene de la justicia, que Dios ama la justicia, ¿verdad? ¿En qué consiste la justicia, hermanos de Dios? En guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios, exactamente. Sí, por ejemplo, dice San Mateo capítulo 5, allí mismo, versículo 17 en adelante. Dice así, San Mateo 5, 17 en adelante. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas estas cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, ¿cómo? Muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y de los fariseos, ¿qué dice, hermanos? ¿Es seria la cosa, hermanos? Pues sí, hermanos. Quiere decir, hermanos, que si nosotros guardamos la ley, como los judíos de aquel entonces, está bien, pero nuestra justicia debe de superarla a la de ellos. Si hay un mandamiento muy pequeño que digamos, pues, pero no creo que el Señor le ofenda, está pequeñito este mandamiento. ¿Qué dice el Señor? Así será llamado, muy pequeño, en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero el que hiciere y enseñare, aunque sea muy pequeño, dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que dice, por tanto os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué dicen los jóvenes? Forget it. ¿Ah? Olvida. ¿Por qué? Porque no vamos a entrar. Es que, hermanos, no lo dice el que está predicando, lo está diciendo ¿quién? Jesús, hermanos. ¿Y a quién le habla? ¿Al que conoce o al que no conoce? Al que conoce la ley. Entonces, hermanos, sí, gracias a Dios que nos ha dado este conocimiento, pero debemos cada día perfeccionarnos más, ¿verdad? Que conocemos la ley del Señor está bien, pero no debe de hacer falta en compañía de la ley el juicio, la misericordia y la fe. Son tan indispensables. Pero ¿cómo pueden manifestarse, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros obrar la justicia de Dios, ¿verdad? Y superarla a la de ellos. Ahí hay un ejemplo, porque a veces necesitamos ejemplos. A veces, hermanos, decimos, hermano, deme un ejemplo para poderle entender. Bueno, vamos a leer. Verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete, vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece ¿qué? Tu presente. Ese es un ejemplo, hermanos, de que nuestra justicia debe de ser mayor. ¿Cómo? Ahí está un ejemplo práctico, ¿verdad? Cada vez que decimos no matarás, decimos amén. Y está bien. Pero el mandamiento no es tan simple como pensamos, va aún más allá. Con tan solo, hermanos, de decirle a nuestros hermanos, bueno, a veces tenemos confianza con nuestros propios hermanos carnales. Y se nos sale decirle y decimos, tú estás y eres ¿verdad que sí? A veces decimos, oye, ¿por qué le dices así a tu hermano? Estoy joking, ¿verdad? Estoy bromeando. Pues ni bromeando, ¿verdad? Porque, hermanos, de broma, como luego dicen,
después se hace una realidad. Entonces, hermanos, ni de broma debiéramos, hermanos, de decirnos o de tratarnos como dice la Sagrada Escritura, que el que dijere qué cosa, raca a su hermano, ¿verdad? Nosotros decimos, estás loco, estás esto, etcétera, ¿verdad? Hay otras palabras que me da temor de decirlas, ¿verdad? Pero dicen, hermano, no le digas así a que tu hijo, a tu hermano, que eres un esto y no este otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás golpeando, estás hiriendo sus sentimientos, y eso se le queda grabado en su memoria, y el día de mañana, dice mi padre, mi madre nunca, siempre me dijo que era un esto y no este otro, y matas la fe, la confianza de este hijo, de este pequeño, ¿verdad? Que después sufre las consecuencias ya de grande. Bueno, entonces, hermanos, no necesitamos el cuchillo y la pistola para matar, porque también se mata ¿con qué? Con palabras hirientes, ofensivas, hermanos, que matan la fe y la esperanza de los niños en su crecimiento. Bueno, ahí hay un ejemplo, hermanos. Debemos de practicar la justicia, debemos de ser justos, porque si no lo practicamos, hermanos, en vano estamos. Debe de existir, hermanos, esa práctica. Y debemos de hacerlo, ¿por qué? Porque es allí, hermanos, donde empieza el crecimiento espiritual y empieza uno a perfeccionarse. Entonces, en cierto modo, hermanos, sí, los hijos de Dios nos vamos perfeccionando. Y podemos decir que somos perfectos si es que hemos logrado, hermanos, superar todo eso. Entonces sí somos perfectos. Pero, hermanos, no en su totalidad, sino que hemos perfeccionado, hermanos, esa parte que yo me hacía falta y no había logrado superarla, ¿o no? Sí. Entonces, ese es por parte, hermanos, del área de la justicia del Señor. Pero también, hay otras áreas, como por ejemplo, hermanos, la santidad. Esto, hermanos, también forma parte del carácter del Señor, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro Dios, hermanos, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta. Dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, así. Del verso 14, primera de Pedro 1, 14 en adelante. Como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda ¿qué? Porque escrito está. ¿Qué está escrito, hermanos? ¿Quién lo dice? Lo dice Dios, hermano. Uno lo está predicando. Pero no digan, el hermano Marcos dice que seamos santos. No, lo dice Dios a través del apóstol. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda conversación, aún en nuestras conversaciones, hermanos. Recuerden, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ninguna palabra ¿qué? Torpe salga. Ay, se me salió. O se me chispoteó, alguien quiera, al amor quiera decirlo. Pues hermanos, pues arrepiéntete y di perdón, ¿verdad? Y lucha porque en vez de que te salgan palabras torpes, que sean palabras para edificación, ¿verdad? Sanas. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, que ese realmente es el carácter de Dios. Dios le agrada, hermanos, la justicia. Dios le agrada la misericordia. Dios le agrada, hermanos, la santidad. Y la santidad en todos los ámbitos. No tan solamente en nuestras conversaciones, también, hermanos, en los pensamientos, ¿verdad? También lo exterior igualmente, ¿verdad? Porque, hermanos, no tan solamente debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque es cierto, nosotros aquí físicamente queremos tener un cuerpo sano, esbelto, corpulento, lo que sea, yo por eso voy al gym, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿qué pasa con el espíritu? ¿También lo ejercitamos? ¿También el espíritu está sano? ¿Lo practicamos para que se mantenga sano nuestro espíritu? El espíritu, hermanos, también se contamina, también se enferma. Dice la Escritura así, miren, vamos a ver. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así.
seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y sin la cual, ¿quién dice? Dios a través del apóstol, ¿verdad? Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así es que, hermanos, si no tengo paz, una, conmigo mismo y con mis hermanos, y no vivo en santidad, otra vez, hermanos, olvídalo, dicen los muchachos, porque dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿A quién se lo dice, hermanos? A mí me lo está diciendo, sí, a mí. Entonces, hermanos, ¿debemos de preocuparnos por la santidad? Sí. ¿Debemos de preocuparnos por practicar la justicia de Dios? Sí, y de mejorarlo, de ser cada día mejores. De no ser así, hermanos, entonces, hermanos, significa que, hermano, no hay fruto en nuestra vida espiritual y somos como esos arbolitos, y dice la palabra de Dios, y perdón, pero así dice, árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Qué triste, ¿verdad? Entonces, hermanos, conviene entonces que produzcamos los frutos del Espíritu, y ya lo hemos oído, ¿verdad? Paz, bondad, benignidad, etcétera, mansedumbre, templanza. ¿Cómo se puede contaminar nuestro espíritu, hermanos? Porque también se contamina y se enferma. Vamos a leer el siguiente versículo. Verso 15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Pero cómo, hermano? Que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean, ¿qué cosa? ¿Cómo se contamina nuestro espíritu, hermanos? ¿Y cómo viene la amargura? Primero viene, hermanos, con un pleito, ¿verdad? Que ella me dijo así, que no me saludó, que etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después, hermanos, de un pleitecito, después viene el coraje. Después del coraje viene un rencor. Y después del rencor viene una, ¿qué? Amargura. Y decimos, no, esto que me hizo mi hermano, mi esposa, mi hijo, fulano, quien sea, no se lo voy a perdonar jamás. Me dolió tanto que no. Puedo perdonar cualquier cosa, pero esto no se lo puedo perdonar. ¿Qué cosa está viviendo esa persona? ¿Una raíz de qué? ¿Y eso contamina nuestro espíritu? Cuidado. Quizás, hermanos, algunos de nosotros estemos viviendo esa enfermedad, esa contaminación. Cuidado. ¿Qué debemos de hacer? Arrancarla de nuestro corazón, desarraigarla, porque si no, hermanos, estamos peligrando. ¿Por qué peligrando? Porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos, hermano, no nos puede decir el Señor, bienvenido hijo, y cuando vea al hermano que le tengo resentimiento, pero él no lo dejes entrar, porque él se portó mal y me hizo tantas cosas que hasta la fecha no se lo puedo perdonar. No, hijo, el que no vas a entrar eres tú, porque tienes todavía amargura, y aquí no hay amargura, ¿verdad? Aquí hay puros hijos santos, santos hijos de Dios, ¿o no es así? Sí. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, ver esas áreas. ¿Es necesario perfeccionarnos en esas áreas? Sí. Es necesario, hermanos, ¿verdad? Mejor alinearnos al carácter de Dios y no al carácter del hermano que nos predica. Es mejor, es mejor. Entonces, hermanos, eso es realmente lo que Dios desea de sus hijos. Bueno, pero alguien podría decir, hermanos, pero esto, como somos seres humanos, cometemos errores. Ciertamente a veces decimos que somos imperfectos. Unos lo decimos para justificarnos, ¿verdad? Porque cuando cometemos un error y por ahí alguien me sorprende, hermanos, vamos a decir, con una botellita ahí. Bueno, es que, bueno, hermano, pero de todas maneras una no es ni una y además todos somos imperfectos. ¿Por qué lo dice? Para justificar, ¿qué? Sus debilidades, sus errores, su pecado. Pero hay unos que lo pueden decir, hermano, es que nadie es, por ejemplo, cuando se cometen las ofensas, ¿verdad? Uno puede decir, hermano, somos imperfectos, pero lo dice en un tono de arrepentimiento, de humildad y de aceptación que uno también comete errores, ¿verdad? Pero no para justificar, nunca para justificar el pecado o la falta, sino para reconocer sus errores. Somos imperfectos. Pero, hermanos, ciertamente yo, hermanos, creo hasta el día de hoy que todos los mandamientos que Dios nos dio es porque los podemos llevar a cabo o porque no los podemos llevar a cabo. Dice la Biblia que Dios no nos pone carga
que no podamos llevar. Todos los mandamientos, hermanos, son indispensables delante de Dios. Pero habrá, hermanos, ocasiones en que estará fuera de nuestro alcance, de nuestras manos. Y tomo el ejemplo, hermanos, de David y el mismo Jesús, hermanos, que mencionaba cuando se hace uso de la misericordia, ¿verdad? Que cuando el buey o la oveja se cae en sábado, que porque es sábado no vas y la recoges, ¿verdad? No le das de beber. Entonces, hermanos, la misericordia siempre va por delante para no hacer un juicio, ¿verdad? Erróneo, ¿verdad? Condenable, no. Sino hay que siempre tener compasión y comprensión los unos para con los otros. Alguien de mis hermanos decía, no todos tenemos la misma fe, no todos tenemos la misma capacidad, el mismo entendimiento, las mismas virtudes, ¿verdad? Entonces, la fe, hermanos, es gradual. La virtud es gradual, vamos creciendo poco a poco. Y por eso debemos de tolerarnos, de tenernos paciencia, pero no por eso, hermanos, también vamos a ignorar de que si alguien, hermanos, necesita ayuda, lo vamos a ayudar, ¿verdad? De un consejo. Y si es necesario una reprensión también, ¿verdad? Porque la Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sí? Si por no herir a mi hermano no le voy a decir o no lo voy a corregir, está mal, ¿verdad? Porque Dios al que ama, ¿qué? Corrige, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado en esas áreas. La perfección, hermanos, repito, es gradual, estamos en un proceso de perfección. Quiero leer lo que dice, hermanos, la carta aquí a Filipenses. Las cosas que están fuera de nuestro alcance, hermanos, Dios tiene misericordia. Dice así Filipenses, capítulo 1, versículo, del 1 al versículo 6, dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué cosa, hermanos? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Bueno, vamos a ir concluyendo. Estamos en un proceso de perfección. ¿Podemos decir que somos perfectos? Sí, pero en cierto modo, en cierta medida, pero no en su totalidad, porque todavía vivimos en esta carne. ¿Pero hemos perfeccionado, hermanos, hasta ahora? Creo que sí. Porque la Biblia dice, el que robaba ya no robe, ¿verdad? Entonces a mí antes me gustaba agarrar lo ajeno, ya no robo, por temor a Dios. ¿He mejorado? Sí. Antes se me salieron unas palabritas o unas mentiritas blancas, ahora ya por temor a Dios ya no lo hago. ¿He mejorado? Sí. ¿Se ha perfeccionado esta persona? Sí. Entonces en cierto modo, en cierta medida es perfecto, pero no en su totalidad. ¿Cuándo, hermanos, conseguiremos esa perfección en su totalidad? Cuando llegue el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, para que, hermanos, no exista la justificación personal de nosotros, que digamos yo soy justo, yo soy perfecto, porque eso no nos queda a nosotros. Quien nos justifica y hermanos, el que nos da la perfección es nuestro Dios. Amén. Bien, quiero finalizar con un versículo, hermanos, que para unos será una promesa y quizás para otros será una advertencia, pero es necesario porque el Señor Jesús lo dice al finalizar su mensaje. Apocalipsis capítulo 22, les invito a que me acompañen a leer. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, 11 y 12. Apocalipsis 22, verso 10 al 12, 3 versículos de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Demos lectura. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto sea injusto todavía, y que el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía. Y he aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Nuestro Dios es justo, hermanos. Es tan justo que nos va a pagar conforme sea nuestra obra. Si no nos preocupa la santidad, si no nos preocupa practicar la justicia y mejorar, hermanos, ¿qué dice el Señor? No te preocupes, sigue. Pero el que se preocupa por mejorar en la justicia de Dios y en perfeccionarse cada día, hermanos, y ser mejor cada día, y el que es santo y se quiere santificar, ¿qué le recomienda el Señor? Santifícate más. Pero he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere. Amén, hermanos. Pues que así sea. Esforcémonos cada día en ser mejores, pero no para vanagloria, sino para honra y gloria de ¿quién? De nuestro Dios. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Paz a vosotros.